es necesario indagar sobre las causas que han generado ese fenómeno de venganza hacia el uribismo. Para tal propósito nos va a acompañar el periodista Ricardo Pontes Melo, quien fue uno de los primeros en advertir sobre el siniestro plan del Foro de Sao Paulo para llevar el socialismo del siglo XXI a cada rincón de América Latina. Él puede brindar un atisbo de luz, más que todo sobre la participación de Álvaro Uribe en las reuniones organizadas por la Fundación Buen Gobierno, pues ha sido quien mejor ha documentado toda esta serie de reuniones en todo el país, ha vivido en primera persona el proceso de consolidación de la política del uribismo y fue quien advirtió de la traición del uribismo a los colombianos. Muy buen día, Ricardo, ¿cómo va todo? Qué ¿Cómo alegría está? escucharte el día de hoy. Gracias, David. Gracias por la invitación y un saludo a tu enorme audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, ahí por, digamos, el dicho, digamos, este tema de Álvaro Uribe Vélez ya lo habíamos, digamos, hablado previamente, pero yo considero importantísimo, digamos, abordar la cuestión de las consecuencias políticas que puede generar esto, tal como de pronto tú lo pudiste observar. Yo, digamos, he escuchado a los principales medios de comunicación en Colombia y se ponen es a hablar de que la señora juez si fue independiente, si no fue independiente, si fue imparcial, si no fue imparcial, pero digamos, para mí eso es una sombra, digamos, eso no es lo realmente importante, sino digamos, el contexto político que está detrás de toda esa situación. Entonces, lo que hacen los medios de difusión del régimen es partir de que en Colombia las instituciones funcionan, cuando eso me parece, digamos, un error absoluto. Entonces, yo creo que ese es el tema para introducir, Ricardo. Me parece también importante referir a la audiencia, digamos, algo que es absolutamente importante y es, bueno, tú lo has publicado hace un buen tiempo, hace años diría yo, este artículo que voy a dejar en el primer comentario de este video para los interesados que se llama Santos, la Fundación Buen Gobierno y la entrega de Colombia al comunismo. Entonces, en este artículo, Ricardo Puentes Melo hace una descripción con hechos de lo que es básicamente, digamos, ese plan de volver a Colombia y de hacer transitar a Colombia hacia los objetivos del socialismo del siglo XXI. Entonces, a mí me parece interesante iniciar con este tema que tú estableciste en ese artículo, Ricardo, pues nos permite entender de manera general, digamos, hacia dónde va la cuestión del proceso con Álvaro Uribe y a qué intereses esto responde. Entonces, hay cuatro aspectos que diría yo que son importantes para, digamos, mencionar en primera medida, que es, bueno, tú lo mencionas ahí en el artículo y es cuatro aspectos que distinguen este plan, que es amanecerá y veremos, más vale pájaro en mano, todos a marchar, la unión hace la fuerza. Entonces, digamos, yo me di el lujo, digamos, de verificar con otro tipo de fuentes este tipo de aspectos y claramente coincide, digamos, el espectador también digamos, ha escrito esto aunque no con el nivel de lujo de detalles que lo hace Ricardo. Entonces, por eso me parece más pertinente para estos efectos referirlo a él y no como tal al espectador. Entonces, digamos, en primera medida yo tendría para decir que estos cuatro aspectos y como tal el artículo que nos presenta Ricardo ofrecen los aspectos más importantes para entender cómo Colombia se volvió un régimen socialista. Pero, digamos, adicional a este tipo de temas y ya, digamos, enfocándolo hacia lo que es la coyuntura, hacia lo que es el proceso de Uribe, sí quisiera compartir un post que recientemente ha publicado Ricardo sobre este tema. Y es lo siguiente, abro comillas, la condena de Uribe y la impunidad de Iván Cepeda Castro no significa nada más que el triunfo de un bandido estalinista sobre otro bandido maoísta. Colombia seguirá en manos del socialismo. Así de simple. Entonces, claramente contigo, Ricardo, hemos profundizado, digamos, en cierto aspecto sobre lo que es el maoísmo, sobre lo que es el estalinismo y, digamos, sobre lo que es a grandes rasgos la internacional socialista, digamos, invitados todos a ver el primer live que hicimos con Ricardo para entenderlo. Ahora bien, digamos, yo aprovecho para hacer la primera pregunta, Ricardo, dándote la bienvenida nuevamente, que es la siguiente. ¿Por qué razón la condena a Uribe mantendría vigente el socialismo en Colombia?
ahí no pasa nada, ahí no pasa nada con el plan del Foro de Sao Paulo ni de la Fundación Buen Gobierno. Eso es una vendetta entre bandidos, entre facciones de izquierda. No significa esto que yo esté insinuando que la juez haya hecho parte de de esta pelea. O sea, la juez falló y yo me vi todo el proceso, me vi todas las audiencias, todas, 5, 6, 7, 8 horas, cada vez que tonaba. Y la señora juez falló en derecho, la señora fiscal también hizo un trabajo muy bueno. No se puede decir que la juez estuvo de un lado o del otro, como ella lo manifiesta en su sentido del fallo. Parece que hizo un buen trabajo y fue un trabajo justo. Vale, 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 Ricardo. Entonces, digamos, a mí me parece también sumamente importante iniciar con este tema, porque es que, digamos, todos sabemos que Colombia es un régimen socialista, todos lo sabemos, o sea, eso ni siquiera está en tela de juicio. La cuestión es por qué este tipo de fallos y los efectos políticos que trae consigo eso van a mantener vigente el socialismo y no van a abrir la puerta, digamos, como a otro tipo de proyecto alternativo, Ricardo. Es que no es que vayan a abrir puertas o cerrar puertas, es que no ha pasado nada, nada en absoluto. Esto está llamado de socialismo hace muchísimos años y ahí no va a pasar nada. Fue un fallo jurídico que nada tiene que ver con el proyecto político ni de Uribe ni del estalinismo. O sea, eso no influye en nada. Sigue el asunto va como va. Lo que sí hemos podido percibir es que Cepeda, incluso antes de la lectura del fallo, eh, publicó un mensaje ahí que las puertas estaban abiertas para un gran acuerdo nacional. O sea, van a usar esto para decirle a Uribe, hombre, ya hagamos la constituyente. Es así de simple. Vamos, hagamos la constituyente y no molestemos más. Uribe no ha cedido a esto porque él siempre ha querido ser el protagonista de todo. Por eso fue su pelea con Santos, con Juan Manuel Santos. Él quería ser el protagonista de los acuerdos de paz. Santos no lo dejó, se apoderó del proceso de paz y eso nunca se lo perdonó a Uribe. No porque Uribe estuviera en contra del proceso de paz, no porque eso se venía haciendo, venían dialogando como lo denunció oportunamente desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde el ministro de Defensa era Juan Manuel Santos y ya estaban en conversaciones con el ELN, ya estaban en conversaciones con las FARC. Ya Uribe había salido, y por ahí están los videos, diciendo que se había que indultar a esta gente y se había que darles curules, había que hacerlo a las FARC, pero que todo por la paz. O sea, esto no es algo nuevo, ni Uribe estuvo en contra de los diálogos con las FARC, sino de que los sacaran del papel protagónico de estos diálogos. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Por eso es que Uribe traiciona la voluntad del pueblo del no y le manda la razoncita a Santos y le dice tranquilo que el proceso de paz va, porque va, sigue, solamente reúnase conmigo y miremos a ver de a cómo nos toca, más o menos. Y eso fue lo que pasó. Pero esto no tiene nada que ver con un cambio de rumbo ni nada, es una jugarreta eh, que puede usar Cepeda y toda esta izquierda estalinista para llevar a Uribe hacia ese gran acuerdo nacional que va a traer la nueva constituyente, una nueva constituyente donde se necesita la constituyente para que los bandidos de las FARC y los narcotraficantes y todo eso, toda esa gente quede ya indultada de una vez, tal como se indultó al M-19, Petro, esto es parte de ese indulto, esto es cierto. Y entonces quieren meter a Uribe ahí para decirle, miren, indultamos a las FARC, indultamos a los paras, indultamos a todo el mundo, narcos, y lo indultamos a usted. Entonces, tras de eso van, tras de la constituyente, cuyo ese propósito no ha cambiado y ese es el que necesita esta gente para legalizar, para legitimar su impunidad. Necesita una constituyente. No, eso no lo puede hacer lo puede hacer un juez temporalmente, lo puede hacer una corte temporalmente, lo puede hacer temporalmente cualquiera, pero tiene que estar puesto en la constitución. Ya cuando forma parte
de un mandato constitucional, pasa con lo que pasó con los bandidos del M-19, que quedan indultados de por vida y ya nadie puede volver a tocarles el punto. ¿Cómo quiso así Uribe? Uribe fue el que, y eso es cierto, lo ha doctrinado hace poco, que él participó en el indulto definitivo del M-19, y por eso mucha gente de ese M-19 y de las FARC y del EPL, que fueron indultados, formaron parte de su equipo de trabajo desde toda la historia política de Uribe. De acuerdo, Ricardo. Claramente, digamos, cuando uno entiende la historia de Álvaro Uribe Vélez y con quién se ha rodeado y a qué intereses él responde, tú dijiste, digamos, una parte de esos intereses, pues uno dice que claramente esta cuestión es como muy espontánea. Esta cuestión del proceso de Álvaro Uribe Vélez no es que sea simplemente la institucionalidad colombiana, con la espada de Temis y demás, como lo decía la juez en su momento, haciendo justicia y demás, sino que tal como lo dice Ricardo y tal como yo lo he dicho también previamente, pues es una vendetta, es un ajuste de cuentas entre bandidos. Y digamos, sobre los efectos políticos digamos, de esta decisión judicial, Ricardo, eh, hay una ambigüedad que yo observo en la opinión pública, es que unos creen que esto va a beneficiar al petrismo, en el sentido de que ellos le cumplieron a la sociedad colombiana, a las madres de Soacha, digamos, a los jóvenes y demás, digamos, demostrar que en este país nadie está por encima de la ley. Pero otros dicen que esto va a beneficiar al uribismo y más concretamente a Álvaro Uribe Vélez en las elecciones de 2026, como es el caso de Gilberto Tobón Sanín. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿qué rol puede cumplir un Abelardo de la Espriella, que todos sabemos que es un candidato uribista? ¿O qué rol puede cumplir, por ejemplo, Vicky Dávila en las elecciones del año 2026 en medio digamos, de este ambiente socialista en Colombia? Bueno, va a beneficiar a ambas partes, por supuesto. Tanto la parte stalinista como el maoísmo. Va a perder Colombia porque la gente se va a congregar o alrededor de Uribe, que es el maoísmo, el Centro Democrático, el uribismo, o alrededor de Petro y el candidato que escoja Petro, seleccionaría como toda esa izquierda evidente, ¿no? Pero la gente olvida que Uribe también es de izquierda. Entonces va a beneficiar a esas dos partes, y la derecha que llaman, que yo lo llamo una derecha con valores, pues va a quedar opacada, y el país va a seguir dividiéndose entre ambas facciones de bandidos. Entonces, a Colombia le va a ir mal, de todas maneras. Los candidatos que puedan surgir ahí con valores cristianos, pues van a quedar eclipsados, van a tener que aliarse a cualquiera de los dos lados, depende de donde los llamen. Ya tenemos pastores evangélicos al lado de Petro, de teología de la liberación y toda esa cosa, y del lado de Uribe, pues, obvio. El papel de Abelardo, pues, Abelardo puede ver fortalecida su candidatura, porque es un candidato fuerte, es un candidato muy fuerte, muy, muy frentero frente a las políticas de Gustavo Petro, pero es muy adorador, muy amigo, muy seguidor de Uribe. Pues eso para mí no es bueno. Lo bueno de Abelardo es que así Uribe le diga, vaya, visite las cárceles o haga esto, él no lo va a hacer. Él tiene una independencia, él tiene una... él no es arrodillado. Eso sí hay que reconocérselo a De la Espriella. Por el otro lado, Vicky es Vicky. Vicky es la candidata de los mismos que patrocinaron a Duque, que patrocinaron a Petro, que son los Gilinski, que le están pagando toda su carrera, la tuvieron de directora de Semana, están usando a Semana para sus propósitos, y ahí no va a salir absolutamente nada bueno. Puede que mucha gente crea en ella, yo no le veo a ella nada como candidata, le veo más a Belardo de ese lado. Pues esa es como mi opinión de ellos dos sobre las candidaturas posibles de ellos dos.
Sí, digamos, yo no tengo duda, Ricardo, de que esos van a ser los dos candidatos de Uribe. O sea, el candidato de Uribe no está en el centro democrático. Yo no veo de ningún modo alguna opción por parte de Paloma Valencia ni de María Fernanda Cabal. Por ejemplo, Paloma Valencia se le puede decir, esta persona ayudó, por ejemplo, a revivir la reforma laboral que se aprobó en el Congreso, que fue propuesta por el gobierno. O sea, le hizo el favor al gobierno. Y por otra parte, a María Fernanda Cabal se le puede reprochar el hecho de que su marido ha hecho parte del gobierno, más concretamente las negociaciones con el ELN. Y uno también ve las encuestas y las ve uno de verdad muy caídas. Tenía incluso más, tenía más apoyo, digamos, el senador en ese entonces, Miguel Uribe Turbay. Entonces, yo creo que esos son probablemente los candidatos de Álvaro Uribe Vélez, pero digamos que Abelardo Lasprilla constituya una amenaza para las guerrillas en Colombia, para las FARC, para el ELN, para el Clan del Golfo. No, no me como ese cuento, no me como ese cuento porque precisamente Abelardo de la Espriella, lo hemos dicho de manera amplia, fue nada más ni nada menos que el abogado de Alex Saab, el testaferro de la dictadura de Maduro. Entonces, digamos, con este tipo de personajes, con un oscuro pasado, pues digamos, uno diría, no, no creo que Colombia se vaya a librar del narcoterrorismo con ese tipo de personajes. Y claramente, el uribismo va a jugar digamos, a dar un discurso de derecha, dura, de la mano fuerte, de la seguridad y demás. Pero ya sabemos el libreto, Ricardo, o sea, le darán bala a estos bandidos por allá un año, 2 años, por mucho tres, y después le entregarán otra vez al santismo, digamos, con otro nuevo candidato reciclado de la izquierda, eh, digamos, el país, para que ellos negocien nuevamente con el terrorismo. O sea, yo creo que debería ser el mismo círculo vicioso como tal. No sé qué opinas tú, Ricardo. Pero a mí Abelardo no me preocupa ni que haya sido abogado de Saab, ni que haya sido abogado en los que no. Él es abogado y él tiene que defender a quien quiera. Hay gente que me decía, no, es que un abogado no defiende bandidos. Sí, un abogado defiende bandidos, pues son abogados y los bandidos tienen derecho a la defensa. Pero me preocupa más otro tipo de manifestaciones de la Espriella, como eso que hacía, de que las FARC había que, eso me lo enviaron hace poco, que había que llevarlas al Congreso, qué tal, pero también estaba muy joven, digamos, eso fue hace varios años, dependía mucho de la mentalidad de la línea que pusiera su gran amigo Álvaro Uribe Vélez. Yo no creo que en este momento de la Espriella eh, caigan esos mismos razonamientos. Lo haya defendido quien haya defendido, no me preocupa. Me gustaría mucho, porque anda sonando una candidatura que no se ha cuajado, que es la del general Matamoros. Ese sí sería un tipo que tendría una experiencia que mostrar y una línea de conducta, de amor a la institución y de amor a la patria. Me gustaría verlo, pero pues no sabemos si se lanza o no se lanza. Eso podría poner una ficha muy importante en este ajedrez político, una posible candidatura, no sabemos, del general Matamoros. Eh, pero sí, efectivamente las encuestas apuntan más a de las Priellas, él lanza su candidatura cuando ya todas van en picada y la gente lo está mirando a él como una posible solución y a la gente le gusta, al uribismo le gusta que defiende muchísimo a Álvaro Uribe Vélez. Es lo que a mí me preocupa porque él es abogado y él debe darse cuenta que ese fallo fue en derecho. O sea, no se puede decir que no hubo escucha. O sea, están alegando es que las conversaciones, las escuchas fueron ilegales, ¿no? Fueron legales y los avaló la Corte Suprema de Justicia. O sea, no les preocupa, no tienen cómo decir que lo que dicen las grabaciones que incriminaron a Uribe sea mentira, ¿no? Porque están las grabaciones y son evidentes. O sea, son evidentes. Uno no puede, así sea uno uribista, no puede negar esa evidencia. O sea, fue determinador y la juez lo hizo muy bien. No incurre Uribe en un soborno directo, pero sí fue determinador. Y son son seis o algo así de soborno en este tipo que le puede traer más de 6 años. La gente dice que 6 años, pues las cuentas a mí no me dan. Las cuentas a mí me dan de que lo pueden mandar a una cárcel normal, pero por cuestión de la edad es posible que lo manden
a su hacienda a que pase allá la condena mientras el Tribunal Superior define la apelación. De acuerdo, Ricardo. Pero bueno, digamos, el señor Abelardo de la Espriella, digamos, como abogado tiene el derecho, así como tienen el derecho también sus defendidos de, digamos, de eso. Él tiene como abogado el derecho de defender a quien se le, digamos, se le plazca, como bien dices tú. Pero entonces que en ese caso él no se venda a la opinión pública como un antipetrista, porque no es un antipetrista, ha trabajado y ha sido funcional precisamente a ese tipo de intereses. Entonces nosotros no podemos decir que porque el señor es abogado, entonces, digamos, hay que taparnos los ojos digamos, no mencionar ciertos hechos que son importantes. Y más teniendo en cuenta que el ejercicio del abogado tiene límites, precisamente. Entonces, uno como abogado tampoco puede, digamos, abusar de esa calidad y, digamos, más incluso, más descaradamente como lo hace él, de venderse como un candidato independiente o como una amenaza digamos, a la criminalidad cuando, digamos, realmente no es así. Entonces, digamos, si no tienes algo que añadir, Ricardo, pasemos al siguiente punto, que es, digamos, una reciente Migrañas entrevista en mi que ha trabajo hecho me invitan a volver. Es un ni factor nada que... más ni nada menos que Iván Cepeda a la cadena CNN, digamos, quejándose, digamos, de la actitud que ha tenido la opinión pública en este aspecto, en el sentido de que politizaron el fallo. Entonces él dice que nada tiene que ver con política esta cuestión del fallo de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, escuchemos que, digamos, no es muy larga la entrevista para ver La bienvenida es para Iván Cepeda, Iván Cepeda. senador de Colombia por el Pacto Histórico. Senador Cepeda, sé que está un poquito mal de la garganta, un poco afónico. Le agradezco que haga el esfuerzo y que me acompañe esta noche. Bienvenido y gracias. Muchas gracias por esta posibilidad de dirigirme a ustedes y mis disculpas por mi situación de afonía. Todo el día he estado dando entrevistas. No se preocupe, lo entiendo y al contrario, le agradezco el esfuerzo. Usted no se preocupe por su voz, que aquí lo que nos importa es precisamente el contenido. Senador, todavía me acuerdo muy bien cuando apenas empezaba todo esto, el momento en el que el expresidente Uribe lo acusaba a usted. Usted y yo hablábamos en ese momento de esa acusación que hacía Uribe en su contra y el reclamo. Y usted me decía, antes de proceder legalmente, todo lo contrario, me decía efectivamente, pero aquí es al revés. El que está manipulando testigos es el expresidente Uribe. Hoy está en una corte, así lo ha dictaminado una jueza. Le digo yo y le pregunto, ¿está satisfecho con el resultado hasta el día de hoy, con el dictamen de culpabilidad, aunque se le absolvió de uno de los casos? ¿Qué me dice de eso? Sí, es una decisión muy... No sé si me escuchas en este momento, Ricardo. Sí, escucho. Bueno, parece que se le fue la señal a David. Esperemos a ver que llegue, pero pues obvio, Cepeda está celebrando, porque fue una victoria personal, no de ideología, fue personal. Eh, Ay, qué pena con ustedes, qué pena con ustedes, un pequeño percance ahí técnico. ¿Qué ibas diciendo, Ricardo? que Cepeda está afónico porque está celebrando. O sea, como dicen en el fútbol, el que hace los goles, el que gana, el que goza. Entonces ganó él. No significa que haya ganado sobre la derecha, no, ganó sobre un contendiente de izquierda también maoísta como es Álvaro Uribe Vélez, pero ganó. Es una pelea que tenían casada y es cierto, quien inicia este proceso es Uribe. Es Uribe, lo denunció ante la Corte Suprema de Justicia, lo duraron investigando a este señor y sobre el tema de la compra de testigos, sobre el tema de, del soborno,
y pues no hallaron nada. Y intervinieron los teléfonos. Yo no creo que haya sido tan inocente, eso estoy de acuerdo, intervenir los teléfonos de Uribe, pero aprovecharon el papayazo, como lo publiqué yo alguna vez, y encontraron, porque creo que lo intervinieron durante como 5 o 6 días. Y ahí es donde se producen todas esas conversaciones que los tienen envainado a Uribe. Pero no es que hayan sido, ya no son ilegales, porque la corte, como dijo la juez, la corte las avaló, o sea, todo está, le guste o no le guste, es legal. Entonces, y lo grave es lo que dicen las escuchas, las grabaciones, eso es lo grave. Entonces, Claramente, sí, es como si cogen a un violador, un pedófilo violando a un niño o una niña y lo graban, y entonces esa es la prueba reina y el señor dice, no, es que me grabaron ilegalmente. No, pues está el video. Eso pasa con Uribe, eso es una pelea entre ellos que a sí, lo Colombia que la tú va. mencionas, lo que tú mencionas, Ricardo, eso obedece a una doctrina llamada la teoría del fruto digamos, del árbol de los frutos envenenados. Y eso es eso es de desarrollo precisamente en los Estados Unidos. Entonces, bueno, digamos, no quería profundizar sobre ese tema, pero entiendo que tú también entiendes del ámbito jurídico y consiste más o menos en que, digamos, no importa en qué condiciones, ni importa tampoco en qué casos particulares se haya dado el descubrimiento de esa prueba, siempre y cuando se logre obtener, digamos, un hecho importante para la investigación. Sí Los importa. medios en que se obtiene la prueba no en todo momento determinan la validez de la prueba, sino que lo que determina verdaderamente digamos, la validez de la prueba es si logran o no eficazmente demostrar, eh, digamos, el hecho delictivo, si esa persona cometió ese delito y demás. Entonces, yo creo que ese tipo de argumentaciones que, por ejemplo, sacan digamos, María Fernanda Cabal y otros uribistas, no creo que tengan mucho fundamento precisamente por lo de la teoría del árbol del fruto envenenado, que No, eso inició fue en los Estados Unidos, toda esa doctrina. no, sí importa la legalidad con que se obtengan las grabaciones, por supuesto, y me parece bien. En Estados Unidos, por ejemplo, yo no puedo grabar a alguien y publicarlo en las redes, es un delito y es grave. Yo no puedo grabar ni siquiera una conversación, a menos que, que sea para defenderme, que sea que yo y quiera una prueba de alguien que me esté atacando. Entonces se me acerca un tipo con un revólver o con un puñal, pues yo puedo grabarlo. Eso sí puedo es una prueba aceptada en los tribunales de Estados Unidos. En Colombia, digamos que más o menos funciona lo mismo, pero es que las grabaciones son legales. Las gra- Exactamente, exactamente, y eso está establecido en la ley, o sea, la legalidad es, digamos, lo que tú abordas, pero digamos, a lo que yo voy más allá de la legalidad, Ricardo, es los medios en que se obtiene la prueba. Entonces, digamos, tú mencionabas un caso, digamos, un menor es víctima de una violación en el domicilio del violador, y entonces lo graban, los vecinos graban al violador, y entonces el violador dice, no, que es que esas pruebas no son válidas porque lo grabaron a él en el derecho a su intimidad. Entonces, digamos, eso es, por ejemplo, un caso en el que no podrían argumentar eso, sí porque pueden. lo que hacen esas grabaciones es demostrar de manera eficaz ese delito. Entonces, por No, tanto, él no podría decir que es que lo hicieron en su intimidad o le violaron su intimidad en ese sentido. no, sí le violaron la intimidad. Por supuesto que le violaron la intimidad. Eso es cierto. Eso no tiene que ser uno tan terco en eso. Claro que se la violaron. Yo vuelvo y digo, yo pienso que fue una jugarreta, porque es que lo interceptaron. Ay, qué pena. Interceptamos a Uribe, pero mire lo que está diciendo. Y Exactamente, la interceptación estaba dentro de un proceso que se estaba siguiendo a otra persona y de vainas, esa otra persona y Uribe hablaron. Entonces yo creo, bueno, estoy casi convencido de que dijeron, un momentico, interceptemos esta cosa de este señor Uribe también porque mire lo que está diciendo. exactamente. Y, y luego se inventan de que fue por error. No, no fue por error, pero el asunto es que la prueba es legítima. Ya la Corte Suprema lo definió de legítima, sea por error, sea por lo que sea, pero la prueba es legítima. No hay grabaciones o interceptaciones ilegales.
Esa es la legal y eso es de lo que se vale la juez así empezó su sustentación del fallo, diciendo que eso lo había legitimado, pues eso era legítimo según la Corte Suprema de Justicia. Y ella tiene que aceptarlo. Ella no puede decir, no, la Corte es lo peor, yo creo que nada, ahí está, y las grabaciones están. O sea, ¿fue una jugarreta? Creo que sí. ¿Cayó Uribe? También, porque Uribe siempre acostumbrado a salirse con la suya, entonces por eso Granados ni Lombana fueron a las cárceles, sino lo único que puso este señor fue Cadena. Y Uribe le iba a hacer lo mismo a Cadena, lo mismo que le ha hecho a toda la gente que le ha servido, a Andrés Felipe, al mismo ministro Londoño, al coronel Plazas Vega, los usa y chao, la gente que no le sirve. Entonces aquí usó a Cadena pensando, porque Uribe sabía que lo estaban chuzando, pensa y pues así, no sé qué, y diga que diga la verdad, que no sé qué, Que que es que usted primero... sabe cómo se hacen las cosas y no sé qué. Pero tacó burro porque esa carga no se la estaba pasando él a otro, sino él estaba aceptando que sabía que estaba siendo grabado. Y entonces de ahí se infieren todas las conversaciones, de ahí para adelante todas las conversaciones dice, por favor, que se haga no sé qué, que la verdad, pues claro, que no podía decir otra cosa porque sabía que estaba siendo grabado. Y eso la fiscal lo demostró, yo me he visto esas audiencias y la juez falló, o sea, ¿fue una emboscada para Uribe? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero legítima. Él cayó por bandido, trató de meter a Cadena, bueno, metió a Cadena pensando que se iba a poder sacudir. Es que últimamente, en una de las audiencias, la defensa de Uribe dijo que no, que eso había sido Cadena él solo. Y dije, lo, lo piensan sacrificar igual que ha sacrificado todo el mundo, a la señora del DAS, a todos. Pero esta vez no le Sí, salió, sí, no le salió. exactamente, Ricardo. O sea, es que todos los que han estado en el círculo íntimo y cercano de Álvaro Uribe Vélez terminan mal. O sea, el Los, caso de su comisionado de paz, el caso del famoso Uribito, digamos, toda esta gente, Sabas Pretel de la Vega, ni más ni menos, que también fue condenado por la mismísima corte. Entonces, toda esta gente, digamos, que ha estado cerca a Álvaro Uribe, terminan mal. Entonces, digamos, ¿es un error de ellos, que es que no saben defender el uribismo, o es un error, o el problema es como tal Uribe y el uribismo? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran no, pregunta, más allá del tema de que claramente tú vienes a hablar de la legalidad de las interceptaciones, pero desde ningún punto de vista, según mi criterio, eso podría llegar a ser un argumento que tengan en cuenta las instancias superiores a la juez que acaba de fallar, por las mire, mismas razones que tú has dicho. Uribe, yo he entrevistado muchos por aquí que vive mucho cubano y no entienden por qué adoran a Fidel todavía muerto. Y la gente llora y clama. Entonces, cuando me estaban contando eso, yo en mi mente comparaba con el uribismo. Así son. Y Uribe, y mi líder, y la Palomarx Valencia con el cuadro este del Sagrado Corazón de Jesús, con el rostro de Uribe, y lloran y ¿sabes? Se dieron trompadas afuera, o sea, se matan por defender a un bandido. Eso es ideología. Entonces, la ideología, que son expertos de la izquierda en manejarla, en usarla, hace que se conviertan en lo que yo lo llamo sectas. Entonces, están dispuestos a hacerse matar por eso. Con mucho respeto, por ejemplo, eso se lo he dicho yo a Londoño, que Londoño fue el primer sacrificado junto con el coronel Plazas Vega. Lo puso a frentear allá, le hizo no sé qué. Cuando comienzan a tocar los bienes de los narcos, ¿qué hacen? Comienza un Pedro Suárez Vaca contrademanda y se va para afuera Londoño y se va para afuera Plazas Vega y Uribe callado. No, yo respeto la constitución. Hombre, salga a defender su gente, el mejor ministro que ha tenido Fernando Londoño. Y Londoño no lo ve porque es que Londoño tiene un problema que es de que si alguien es presidente o de una familia, no sé cómo, entonces es gente divinamente, gente bien. Entonces, y él no le gusta, yo se lo dije en la cara, no le gusta sentirse engañado. Entonces, cuando hubo el atentado, que casi le cuesta la vida, se salvó milagrosamente. Yo le dije, Naranjo está metido ahí. No, Naranjo, qué sé cuánta, no puede ser. No tuvo más remedio que aceptarlo con el paso de los años. Cuando Santos, doctor Londoño, Santos es de izquierda, por favor, no hay que apoyarlo. No hay que apoyarlo.
No, pero ¿cómo va a ser de izquierda, Ricardo? Si es de miembro de la oligarquía bogotana. Y es que esa es la verdadera izquierda. Esos son los dueños del balón de la izquierda. No, no, y ahí tuvo que aceptarlo. Su gran amigo, General Mora Rangel, decía yo, pero esto, mire, mire, el tipo va a ir a la Cuba. No, es que va a ir por allá. Allá fue Mora a vender el ejército. Entonces, él tiene ese problema de que no le gusta, y es obvio, es un intelectual y no le gusta sentirse engañado, ni aceptar que se equivocó. El problema, por ejemplo, con el Plazas Vega es más de lealtades, es un militar. Y él hace, creo, lo que cree que es lo correcto. Entonces, tan pronto sale libre, él va a una reunión del Centro Democrático donde le da la mano a Eber Bustamante. Yo lo critiqué mucho, pero ella estuvo, le dije, eso no puede ser. La esposa Tania, el pueblo jamás le dio la mano a Petro, cuando Petro fue a visitar a Londoño allá a la cárcel, era un poco, pero el coronel tiene eso, es muy leal. Entonces esa lealtad a veces le pasa una venda en los ojos donde no quiere ver la realidad. Yo también le advertí al de Santos, al coronel, perdón, el de Santos le advertí de su Naranjo, le advertí del general Suárez, Bustamante, de mucha gente que estuvo ahí prometiéndole esta vida y la otra, y yo le dije, de ahí no va a salir nada bueno, pero entonces eso es ideología, eso es gente que no puede ver más allá de sus narices, digámoslo en ese aspecto, y puede decir, no, un momentico, es que la realidad es esta, pero es que mi corazón dice lo siguiente. Yo por eso cuando descubrí que Uribe era de izquierda, yo me retiré del Centro Democrático. Yo comencé a trabajar digamos, como un año, año y medio en Periodismo Sin Fronteras, haciendo artículos de que será que está engañado, o será que nos vio la bobera, o será... Entonces la gente ya comenzó, un momentico, si está engañado o no está engañado, no nos sirve Uribe ni lo que diga Uribe. Pero yo ya sabía que el tipo era de izquierda, que era maoísta, que su padre político fue Gerardo Molina y pues estaba rodeado de bandidos y una cosa brutal. Yo estuve en la UTN, ya en el Centro Democrático, y lo que vi fue terrible. Entonces me hicieron el cajón porque sabían que yo no soy de ese tipo de arrodillados. La gente dice, usted se volvió un periodista porque no le dieron nada. No, no. Incluso cuando llegué aquí a Estados Unidos, después de varios años de que me voltearon la espalda, yo seguía defendiendo el proyecto de Uribe. Yo lo seguía defendiendo porque decía, bueno, pues, son cosas personales de él, él mirará si ayuda o si no ayuda, si me va a dejar solo, lo que sé. Pero, pero no fue por eso. Cuando ya descubrí yo, concreté que el tipo era de izquierda, que era maoísta, que nos tenía engañados, que seguía la agenda de Francisco Mosquera, y son las mismas ideas. Hay que repasar todo ese proyecto político de Francisco Mosquera, la misma de Uribe. Y lo dice el Centro Democrático, lo dice José Obdulio, lo dice Fernando Alameda, lo dice Valverde, todos cercanos al M19. Eso es evidente. Entonces, cuando yo me di cuenta, intenté hablar con él, y él pensó que yo no era capaz de renunciar. Y voy a renunciar porque estoy apoyando al señor Duque, socialista, enemigo del general Bedoya, enemigo del ejército, Soros. En esa época la gente me decía que yo estaba loco, que Soros no existía, que era un producto de mi mente conspiranoica. Dije, el tipo es de izquierda, a mí lo que ha publicado, que la tercera vía, que hay que irnos por el socialismo, que él es socialdemócrata, y usted por qué lo apoya. Y él, no, que es que no había nadie más. Y yo, bueno, intenté muchas veces, ya dije, no, yo no me retiro. Él pensó que no lo iba a hacer y puse la carta y me retiré. Pero ese es Uribe, y lo que pasa es eso, es ideología. Por eso la gente es uribista, por eso la gente es petrista, porque se angustian de estar equivocados, les da miedo, disonancia cognitiva, se llama eso. También yo empecé con ese concepto también hace muchos años ahí. Disonancia cognitiva es eso, se niegan a ver la realidad. Es como el que se casa con alguien, una mujer, y después de 25 años se da cuenta que no es mujer sino hombre. Eso es muy complicado. Entonces esta gente se enfrenta a esa realidad y son ciegos. Entonces prefieren seguir apoyando este tipo de bandidos. Entonces todo lo que sea anti Iván Cepeda es bueno. Entonces, y por el otro lado lo mismo. La secta de izquierda, todo lo que sea anti Uribe, pensando que Uribe es de derecha, es bueno. Y entonces la ultraderecha y otras tonterías que hablan, sabiendo que los paramilitares son gente de izquierda, son maoístas. Los cabecillas son del EPL, gente a la que indultó Uribe, gente de la Así cual se es. rodeó Uribe.
por eso los votos del paramilitarismo se fueron todos para Uribe. Y la gente no lo ve, no lo ve. Así es, sí, señor. Y bueno, tú has hablado de muchos temas de manera muy profunda, Ricardo. Agradezco a los que se están uniendo, especialmente a Diana, que ella siempre está pendiente de nuestro contenido. También un especial saludo a ella. Además, a los que también se están conectando, un saludo especial. Digamos, lo que tú mencionas en un inicio, Ricardo, digamos, puede tener una perspectiva bastante profunda. Es decir, si no estoy mal, en el pensamiento de Marx, él dice que hay que abolir la religión, que lo que el hombre tiene que buscar es el más acá y no el más allá, digamos, como que haciendo una oposición digamos, al carácter trascendental de la religión y demás. Pero esto qué tiene relación con el tema práctico, cómo se ha llevado a la práctica ese tipo de postulados de Marx. Y entonces de ahí me permito, digamos, abordar sobre la obra amplia y conocida de Hannah Arendt sobre los orígenes del totalitarismo y ella, digamos, utiliza un concepto que es el culto a la personalidad. Todos estos totalitaristas, digamos, precisamente poniendo ahí, incluyendo a Fidel Castro, incluso al propio Álvaro Uribe Vélez, porque es que esto es el mismo modelo de ingeniería social, al ver que no pueden eliminar esa fase trascendental, esa esfera trascendental del ser humano, como que de intentar hallarle sentido a algo que va más allá de la muerte, como ellos no pueden eliminar eso del ser humano, entonces ellos inventan una religión civil, que era lo que también planteaba en su momento Rousseau. Crean una religión civil y por eso es que establecen o erigen en figura divina a seres como Álvaro Uribe Vélez, Fidel Castro, Mao Zedong, Stalin, Hitler y demás. Eso obedece a ese concepto de culto a la personalidad que hablaba en su momento Hannah Arendt y que obviamente ella lo utiliza, digamos, como desarrollo de lo que en su momento propuso Rousseau como la religión civil. Eh, Dicho esto, a mí me parece también importante ir avanzando hacia, digamos, la otra fase del live. Ricardo, si no tienes, digamos, algo que añadir, que Sí, es, digamos, yo quisiera añadir vale, que no odian la religión, de hecho la usan. exactamente. En la isla siempre hubo el culto a la Virgen de la Caridad del Cobre, o sea, él no proscribió absolutamente la religión, la Unión Soviética tampoco. El Islam es una religión y es muy cercana a la izquierda, esos postulados totalitarios, y también son adoradores hacen culto a la personalidad. O sea, lo que pasa es que es una religión que no conduce al verdadero Dios, sino es una técnica, son esos distractores que pueden usar, que pasa mucho en Colombia. Uribe también, por ejemplo, él es ateo. Pero él no tiene ningún problema en tomar videos, él arrodillado allá con Ruanita y todo humilde, y escuchando al padrecito, y las monjas lo adoran, y los sacerdotes lo adoran. Él no tiene problema con eso. Lo mismo Petro, ella estuvo en la santuario de la Virgen de Chiquinquirá, con su Ruanita también, lo mismo cosa, y hablándole allá al divino niño, yo no sé a quién. Ese es el truco, porque es que ese es todo el mismo equipo. Sí, es que el marxismo es una religión, tal como lo decía También. Schumpeter en su momento, es una religión, no es ni siquiera una ideología o digamos un modelo de identidad colectiva, sino es esencialmente una religión que Mire, erige, por ejemplo, a Marx, que el comunismo es la impostura del cristianismo. Por eso muchos postulados que usa el comunismo son en realidad cristianos. La caridad, la ayuda con el pobre, la no sé qué, pero son imposturas. Eso lo usan como una técnica para engañar, no que tengan un propósito. Mire, yo me di los 12 puntos de Petro para su cosa esa de lo que iba a hacer, que se la negaron el referendo. Son puntos buenos. ¿Cómo va a decir uno que está bien o cómo va a decir uno que está mal que un trabajador trabaje 8 horas y no 12 o 13 o 14 como lo definió? Uy, está bien. Que se le pague el salario justo, está bien. Que tenga acceso a la salud, eso está bien. Lo que pasa es que eso es un engaño. Él no quiere hacerlo, no lo va a hacer, no está entre sus intenciones. Su intención es sacar una constituyente para indultarse él. Bueno, él no, para indultar a todos sus bandidos, de pronto a su hijo. Pero eso es, esos postulados, esos 12 puntos, a mí me gustaron. No están mal. Lo malo
Y entonces el uribismo decía, no, es que no podemos dejar que salga adelante esa cosa y sé cuántas. Y cuando se lo tumbaron, allá estaba Miguel Uribe sacando videos y que lo tumbamos. No, no, hombre, el hecho no es tumbar algo que proponga Petro. Eso no es la razón de ser, no tiene sentido. El hecho está en buscar el bien de la patria, el bien de los colombianos. Y todos sabemos que Petro propone eso para engañar porque no lo va a cumplir. Pero el uribismo, la secta, piensa que negarle todo a Petro o ganarle por allá las cosas es que es una victoria de la democracia. No, no, son dos facciones absolutamente ciegas e idiotas. Así es, Ricardo, digamos, y precisamente aprovecho para, digamos, pasar a la siguiente fase, digamos, digamos, la verdaderamente interesante. Yo entiendo que tú hiciste también parte de la política, que sabes cómo se hace la política en Colombia, y digamos, precisamente por eso considero que eres idóneo para responder esta pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo se puede Colombia librar del uribismo y del petrismo? De hecho, está en un trino que está piñado ahí en mi cuenta, solamente creando un partido con valores. Si uno conoce esos valores fundamentales que están contenidos en las escrituras, le va a ir bien. No se trata de librarnos de ni el uribismo ni el petrismo, sino escoger la mejor opción, no la menos peor, como ha sido tradicional en las últimas elecciones. No, pero si uno comienza a votar por él, por eso no ganó Ordóñez, porque no, él no tiene posibilidad, me parece lo mejor. Por eso no ha ganado mucha gente, que no tiene posibilidad, entonces hay que votar por este otro. En la campaña donde ganó Petro, pasó eso, por el menos peor. Entonces, menos peor era Zuluaga y se creció Zuluaga. Entonces Uribe lo quita y mete al marihuanero este Melle, a Fajardo. No, ¿cómo se llama? Eh, Me olvida cómo se llama ese. No es Fajardo, sino ¿Quién? el candidato, que fue candidato al uribismo. Uno flaco. ¿Zuluaga? No, Zuluaga y el que siguió. Eh, Fico, Ese, Fico. Federico Gutiérrez. Ese, un marihuanero de esos y que nadie. Y se No, y fue. además Federico está señalado por hacer parte o colaborar con la oficina de Envigado, o sea, tener Claro. nexos con narcotraficantes. Es señalado por eso. Pero era tanto el coco, el miedo a Petro, que se creció Fico, entonces lo sacan de ahí porque la idea era que ganara Petro. Y entonces ese es cuando se van todos con el viejito este de Bucaramanga, con el ingeniero, que era petrista, que siempre reconoció que era petrista. Y entonces el tipo también se pega una crecida por el miedo a Petro y es cuando se retira como un mes o 2 meses antes de las elecciones y se va, se vino aquí donde las fufurufas en sus yates y sus No, cosas sí, de Miami. eso, las elecciones de 2022 fueron una fatalidad, o sea, digamos, los uribistas creyéndose muy inteligentes, entonces no votaron ni por el Centro Democrático ni por Fico, creyendo que eso era estratégico y que iban a, digamos, a subir a Rodolfo Hernández y finalmente iba a derrotar a Petro, cuando el propio Rodolfo Hernández traicionó a sus uribistas y se reunió con el propio Gustavo Petro, luego de que Gustavo Petro quedó como ganador y en la segunda vuelta no hizo nada, se escondió en la casa y creyó que podía hacer campaña desde la casa cuando más debía estar firme. Entonces, no, 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 esas elecciones del 2022 fueron una fatalidad absoluta. no hubo, él no se equivocó, es que esa era la agenda. Eso fue, Petro fue pactado y lo anunció 2 años antes. Petro fue pactado en Cuba y él tenía que ser el próximo presidente. ¿Quién estuvo en ese pacto? Santos, Uribe, las FARC y por supuesto los Castro. Y lo publiqué. Y tal reunión y se hizo aquí, esto y lo otro. Y luego viajó este señor allá a hacerse sus cosas anteras y sus vainas. Y ese tipo tiene que ser, indefectiblemente, sí o sí. Y lo publiqué varias veces. Y fue. Entonces, lo que pasa es que la jugada que tenía Uribe dentro del uribismo era esa. Pone a un bobo como Zuluaga y se le creció, le hizo conejo a María Fernanda, que había podido hacerle una talanquera, esa sí, a Petro. Le hizo conejo porque sabía que ganaba. Ya Zuluaga tenía su discurso ahí de que ganó la consulta. Volvió en las siguientes, le hizo también conejo a María Fernanda. Y María Fernanda sigue ahí, pero eso es otro cuento. Entonces el uribismo comienza a hacer sus cálculos chimbos,
la gente de a pie, digo yo que hay que votar por el menos peor o por el que diga Uribe, que es lo mismo, y ahí es donde cae. Y ahí cayó y siempre va a pasar eso. Entonces, ¿cómo impedir esto? Hombre, mire, ¿por qué en Estados Unidos ha sido tan difícil que la agenda de izquierda gane así como ha pasado en Colombia? Sí ha habido, pero por ejemplo el fraude que hicieron en la era Biden y toda esa cosa, claro. Pero es que aquí resulta que la Constitución de Estados Unidos dice muy claramente que somos seres creados por un Dios que le da derechos a las personas, derechos inalienables, derechos que ningún otro ser humano le puede quitar. El derecho a estar armado, la defensa, no sé qué, contra eso es muy difícil pelear. Y está muy bien. ¿Qué pasa en nuestros países? Que somos herederos de la Revolución Francesa y las constituciones que salieron de la Revolución Francesa y los derechos humanos, que es el Estado el que le da derechos al ser humano. Y como es el Estado se lo puede quitar. El Estado puede dar derechos y el Estado se los puede quitar. Cuando uno cree en un Dios y cree que un Dios creador le dio derechos a uno que ningún hombre le puede quitar, es más complicado dejarse engañar y es más complicado que le quiten a uno los derechos. Entonces, mientras eso no pase en Colombia, no va a haber ninguna oportunidad. Y perdóneme, aquí hay mucha gente católica. Perdóneme, pero eso no, es lo que diga, bueno, Francisco. No, pero es que es el Papa. No, pero es que lo que él diga, no, pero es que es el Papa. Y si lo puso, está ahí porque Dios lo puso. Entonces, si el señor Papa dice que todos tenemos que volvernos homosexuales porque pues, tiene la venia de Dios, es una ceguera, eso es una secta también. Y una cosa que viene con el engaño. Entonces, ahí el engaño, por ejemplo, de esa religión y también de los protestantes. El engaño de la religión católica es que Dios habla a través del Papa. Entonces lo que él diga es la palabra de Dios. Lo mismo hacen los judíos, los fariseos, los que le ponen cuidado a toda esa cosa del Talmud, que es lo que llama, ellos tienen una vaina que llama Takanot, que lo vino a denunciar Jesús, o Yeshua, como se llama, lo vino a denunciar y decir, hombre, usted está enseñando cosas de hombres como si fueran cosas de Dios. Y eso, y todo su ministerio, cuando uno conoce eso, es Jesús o Yeshua combatiendo esas falsas enseñanzas, esas enseñanzas de hombres. Entonces, la religión católica lo hacen los protestantes. Entonces, a la religión católica, Dios habla mediante el Papa y sus sacerdotes y obispos y cardenales, y los protestantes hablan mediante los pastores. Entonces, la gente no va a la fuente, que son las escrituras, sino lo que me diga mi líder religioso, lo que me diga el pastor, lo que me diga el padre fulano de tal. Y así no hay ningún futuro. Claramente, Ricardo, en ese sentido, pues tú has denunciado que la culpa de, digamos, de todos estos males que hemos vivido en la humanidad, no solo en Colombia, en los últimos años es consecuencia del humanismo. Y en Sí. ese sentido sí estamos absolutamente de acuerdo. En el sentido es que cuando, digamos, no hay un precepto moral que le sirva de guía o de contrapeso a los gobiernos y que esté por naturaleza por encima de esa jerarquía, entonces los hombres creen que ellos pueden, digamos, crear sus propias normas y que es lo que ocurre actualmente con el tema del positivismo. Por eso es que yo, digamos, no es que defienda no es que defienda los derechos porque lo diga la Constitución, porque precisamente los magistrados de la Corte Constitucional también se basaron en lo que establece la Constitución para despenalizar el aborto, cosa que me parece una tragedia absoluta. Entonces, claramente, Ricardo, estamos de acuerdo en ese tipo de temas, pero digamos, ¿cómo se podría desarrollar ese partido de verdadera derecha? O sea, si es que estamos viendo actualmente cómo es que el uribismo quiere, digamos, cooptar votos de la derecha en Colombia, para que después ocurra lo que ya sabemos, que es que se alían con los zurdos, como le dicen, como, con los izquierdistas, que le entregan el país a los terroristas y demás, o sea, digamos, la misma película de siempre. Entonces, ¿cómo se haría eso? Y si hay que excluir por completo el uribismo para tal fin. ¿Qué opinas tú al respecto, Ricardo? Yendo a las escrituras, no hay otra manera. La gente tiene que ir a las escrituras y de entender cuáles son los derechos que Dios le da al hombre que no los puede quitar ninguna otra persona. Mire, lo dijo, pues que la Iglesia Católica combatió mucho a quienes
querían leer las escrituras y por eso es que los protestantes, los pastores y todo eso dicen que nadie puede interpretar las escrituras sino ellos. Y obedezcan a vuestros pastores, sacan un texto por allá sacado de contexto. Entonces la gente dice, pues mejor me voy los domingos a la iglesia no sé qué, el Divino Niño, o allá a la iglesia de la cruzada de no sé qué cosas, protestante, y lo que me diga el cura está, o el pastor, está bien. No, aquí era la fuente. Mire, no sé si lo dijo John Adams, pero sí fue un presidente de los Estados Unidos, de los padres fundadores, que dijo, eh, un pueblo que lee las escrituras es imposible de esclavizar. Y es absolutamente cierto. Así es, sí, señor, pero digamos, también hay que mencionar que los Estados Unidos también se distingue por el tema de la segunda enmienda, que permite, digamos, el porte, tenencia y comercialización de armas de fuego. Entonces, bajo ese entendido, los Estados Unidos, incluso lo han dicho expertos militares, es imposible de ser invadido por, digamos, fuerzas militares, en el sentido de que la población está armada y es absolutamente imposible usted dominar militarmente o políticamente a una población que está armada, porque en cualquier momento se pueden amotinar y eso se vuelve un problema gravísimo. Entonces yo creo que los Estados Unidos sí pueden aportar en el tema de, digamos, del porte de armas. Y digamos, eso sí en Colombia se vuelve un tabú porque uno le habla de porte de armas a la gente y se escandalizan y dicen, no, es que la gente se va a pelear con armas entre sí, cuando eso ya estuvo en Colombia establecido, el libre porte de armas y no le convenía a los politiqueros. Entonces, por eso es que inconformes con la constitución de Río Negro de 1863, crean la constitución de 1886. Pero, digamos, el tema del libre porte de armas ya existía en Colombia y se aplicaba. Sí, aunque por eso no se define una buena constitución o una mala constitución, es un derecho a la defensa. Cuando la gente entiende que es un derecho divino el que uno defienda su vida y defienda a su familia, es otra cosa. Lo que pasa es que en Colombia, hombre, digamos la verdad, o sea, en Colombia que le den arma a cualquier loco de esos que está dispuesto a matar a la juez que falló contra Uribe, pues es muy complicado. Yo no estoy diciendo que no, que hay que quitarle, no, es un derecho el porte de armas, pero no por el portar armas, sino por la defensa de la vida. Por eso es que en Estados Unidos es muy complicado, que no porque vaya a invadir otros países, sino gente del mismo status quo de Estados Unidos sabe que la gente está armada. Entonces van a salir a las calles y van a defender su derecho. Cuando estaba esto de Black Lives Matter, que comenzaron a desfilar esos negritos por ahí, pues negritos no de 2 metros, 2,10, y se fueron a meter a los barrios de blancos y ellos allá lo estaban esperando con sus metralletas, con sus armas y todo, y pasaban calladitos por ahí, donde no era permitido el porte de armas y quemaban, sacaban, violaban, pero luego en Texas, en el mismo Florida, que es legal, salían a las calles con unas armas y la gente calladita ya, desfilando en medio de todo y nadie les decía nada. Eso es un derecho a la defensa. Eso es un derecho y forma parte no solamente la segunda, o sea, todas las enmiendas, digámoslo así, y la Constitución se basa en ese postulado que les digo. Reconoce la Constitución que somos seres creados por Dios y que Dios le da al hombre derechos que ningún otro hombre le puede quitar. Son derechos inalienables. Partiendo de ahí, pues todo es muy posible que tenga éxito. Claro, o sea, aquí se ha colado la izquierda, pero de otra manera. Se tomaron Hollywood, varias gente que estaba aquí en el mismo gobierno de Estados Unidos comenzaron a dejar entrar personas, minorías, como católicos de Irlanda, de Italia, que fueron las mafias de todos estos, de comienzos del siglo XX. Ahora dejaron meter al Islam y hay satanistas. Entonces, pervierten ese derecho porque dice hay libertad de religiones. No puede ser. Si es una constitución basada en las creencias bíblicas, se dan cuenta que quien quiera entrar a una nación como esta tiene o hacer sus cositas allá escondido, pero no exigir que los demás tengan que, por ejemplo, allá se ponen en cuatro allá en Inglaterra, los del Islam y todo el mundo tiene que dejarlos pasar aquí con eso. Entonces, no respetan y el modelo bíblico es, sí,
acojamos inmigrantes, ¿de acuerdo? Pero ellos tienen que respetar que somos una nación cristiana y que aquí no va a tener cabida ni el satanismo, ni el islam como manifestación para exigir derechos, ni las minorías. Entonces, eso se ha pervertido. Y pues ahí está Hollywood, que sirvió para la perversión de las familias en Estados Unidos. Pero todavía hay millones y millones de familias en Estados Unidos que día a día leen las escrituras y por eso ha sido tan difícil para la izquierda y para toda esta gente postrar a esta gran nación a los pies de, de la izquierda. Excelente, excelente, Ricardo. No puedo estar más de acuerdo contigo. Los Estados Unidos y en este caso y en este momento particular eh, son los guardianes de la civilización occidental. Y todo lo que vemos en Medio Oriente, no entramos en este momento en los temas de Medio Oriente, digamos, para no extendernos mucho, pero los Estados Unidos y su apoyo incondicional a Israel son los que verdaderamente están en esa primera línea, como esa defensa, digamos, como esos guardianes de la civilización occidental, porque si no hubiese sido por la labor tan grandiosa que ha hecho los Estados Unidos en el mundo a nivel geopolítico, ya nos hubiesen invadido los musulmanes, ya nos hubiesen invadido, digamos, los chinos por el otro lado. O sea, verdaderamente yo creo que los Estados Unidos están llamados a hacer una labor bastante interesante en la historia de la humanidad. Y estamos de acuerdo, digamos, en muchos de sus aspectos. Hay otros temas como el tema del racismo estructural, pero eso ya es otra cuestión, Ricardo. Por lo pronto, digamos, frente a lo que tiene que ver directamente con el caso de Álvaro Uribe Vélez, yo tendría una conclusión clara para, digamos, compartir con todos ustedes, que es la siguiente, y es que los petristas creyeron que que con la condena a Álvaro Uribe Vélez lo llevaron a él a la guillotina, pero no se han dado cuenta que Álvaro Uribe Vélez precisamente es un tipo de girondino. O sea, él hace parte de ese modelo de revolución francesa que se ha venido exportando al mundo entero desde hace más o menos 2 siglos. Entonces Álvaro Uribe Vélez no representa una amenaza existencial para el régimen de corrupción en Colombia. Y yo claramente defiendo la tesis de que hay que, digamos, superar por completo el uribismo, porque el uribismo es una ideología y es un grupo político muy entreguista, como lo hemos dicho de manera reiterada en este espacio y en este live. No podemos confiar ni siquiera por asomo en los uribistas, precisamente pues porque ellos son socialistas y son progresistas también, ya como lo hemos dicho de manera muy amplia. Entonces, ¿qué conclusión tú tendrías para compartir con la audiencia el día de hoy, Ricardo? Agradeciéndote por tu tiempo que has sacado el día de hoy. Pues que aquí no ha cambiado nada, y absolutamente nada. Lo que pasó fue peor porque divide a todos estos analfabetas del vulgo, perdónenme por ser tan claro, los divide en dos grupos. Eh, los que se van con Uribe y los que se van con Petro, que ambos son de izquierda y lo que la gente ignora o no quiere aceptar. Entonces, eso es como la conclusión que yo tengo. Veo que es malo para Colombia esto que ha pasado porque vuelven mártir a un bandido maoísta que ha vendido los intereses de Colombia, que ha traicionado la patria, que se ha aliado con bandidos, sin contar todo su tema de paramilitarismo, sus nexos con el narcotráfico, que son evidentes, eso no fue juzgado, y la divide entre el otro lado. Un matón, un matón que se defecaba sobre sus secuestrados, que asesinaba de su propia mano sindicalistas, como fue el caso de Mercado, y divide el país en esas dos facciones. Y la gente que quiere salir a defender a la patria, sacar un proyecto político, pues queda absolutamente invisible. Entonces, esto no va a servir para el país para nada, al revés, y nos va a conducir más y más rápidamente a lo que están buscando, que es la constituyente. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. No, gracias. El tema de la constituyente puede ser objeto también de otro live bien interesante solo para hablar de la cuestión de la constituyente, porque es que también se han dado proyectos de derecha en torno a ese tema, pero bueno, por lo pronto agradezco a todos ustedes que se han conectado, que se han tomado también el tiempo de compartir esta agradable conversación con el estimado Ricardo Puentes Melo. Espero no sea la última.
No. Y entonces nos vemos en la siguiente oportunidad en este canal en el que está prohibido hablar superficialmente. Muchas gracias. Muchas gracias.